Bienvenidos a No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Con ustedes, sus anfitriones, Demo Pérez y JC Croston. Hola, gente. Tremendo tenerlos aquí en No Shipping, No Shopping, el show para aprender a otro nivel. Yo soy JC Croston y como siempre está el pelado Demo Pérez. Demo, suéltala. Saludos amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos escuchen en el mundo. Muy contentos de estar por acá. Así es que bienvenidos nuevamente a un episodio de No Shipping, No Shopping. Qué bueno, hoy sin más preámbulos tenemos a un súper invitado. Nuestro invitado de hoy es Dan Garner. Dan es la rara combinación de alma académica y de negocios. Él es consultor, escritor, orador, profesor y con vasta experiencia de práctica en comercio internacional trabajando para multinacionales enfocadas en Estados Unidos y Latinoamérica. Dan, bienvenido a No Shipping, No Shopping. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien y contento de tenerte aquí en el programa. Sí, no, y felicidades por el show. Me encanta el nombre, No Shipping, No Shopping, así de sencillo. Así es. Felicitaciones. Bueno, si estás listo, arrancamos con nuestras preguntas, ¿te parece? Excelente. Bueno, Dan, tú en tus reportes y tus videos, tú has mencionado que el importador promedio en Estados Unidos lidia con aproximadamente 15 jugadores diferentes en su cadena de abastecimiento. ¿Tú piensas que hay oportunidades para consolidación, simplificación o tenemos que resignarnos a lidiar con toda esta complejidad? Muy buena pregunta. Empezaste con la más fácil. Vamos suave, vamos comenzando suave. Sí, no, pues dándonos cuenta de que la mayoría de los supply chains, su característica principal es la de outsourcing, ¿no es cierto? Donde las empresas trabajan juntas, pero nada que ver en cuanto yo soy el dueño de la fábrica o yo soy el dueño del proveedor, etcétera, etcétera. Es un arm's length agreement, como quien dice en inglés, y por esa misma razón la complejidad no se va para ninguna parte. Y mencionaste como 15 entidades, claro, comprador, vendedor, freight forwarders, aduanas en origen, destino, bancos, A, B, C. Entonces el número no se va a disminuir, pero el esfuerzo que podemos hacer en cuanto a la comunicación, en compartir información, en estar al tanto, hay miles de oportunidades para mejorar ese proceso y procesos sí son. Muy interesante. Dan, una de tus características como profesional es que tú te enfocas en la facilitación del comercio, en estos procesos. ¿Tú podrías explicarle a nuestra audiencia o podrías como resumir, obviamente porque es un término muy amplio, qué es Trade Facilitation, qué es facilitación de comercio? Claro, me encanta la pregunta, porque hace casi 27 años yo formé una empresa que se llama Trade Facilitators, porque me gustó el nombre. Yo trabajaba en freight forwarding y aduanas y tal, pero se me ocurrió una idea que nuestro negocio, ganamos dinero moviendo carga, pero ganamos clientes facilitándoles el comercio, hacer que sea fácil hacer negocios con nosotros, remover obstáculos, pensar en cosas negativas antes de que pasan. Esa es la idea de ser un trade facilitator. Y yo no lancé esa empresa oficialmente hasta el año 2007, pero creyendo tanto en la filosofía, porque sí es filosofía también, yo seguí pagando el costo de mantener la
la entidad con vida y tal. Y 15, 20 años después lancé el negocio con la misma filosofía. Y entonces, Trade Facilitation y suena súper bien en español, por supuesto, porque nuestro website es Trade Fácil. Easy Trade, baby. Easy Trade. Así que esa es la idea. Y depende de dónde uno esté ubicado en la cadena de suministro. Pero si yo puedo facilitarle el negocio a mis socios, a mis colegas de trabajo, tanto interno como externamente, y hacer que las cosas fluyan, esa es una palabra muy importante, eso es Trade Facilitation. Y si lo pensamos bien, la mayoría de los productos que se pueden comprar en un mercado internacional, hay mucha competencia. Mucha competencia. Entonces, tener un buen producto a un precio competitivo, ese es como siempre he dicho, ese es el punto de arranque, ¿no es cierto? O sea, entonces, si yo tengo más o menos el mismo producto a un precio parecido a mi competencia, pero es mucho más fácil hacer negocios conmigo. Contesto mis emails así de rápido. Preparo mis documentos bien, que impactan el desaduanamiento de mercancía y tal. Eso son ejemplos de Trade Facilitation y ahí se ganan los negocios, en mi humilde opinión. No, muy interesante. Tuvimos la suerte de participar hace poco, Dan, en una clase, en un webinar que tú dictaste acerca de la importancia de los maestros de producto. ¿Tú podrías explicarnos qué es un maestro de producto y por qué es tan importante para las cadenas de suministro que esta información se pueda compartir entre los jugadores? Sí, o sea, un product master es una base de datos hoy en día, un software donde una empresa captura solo los detalles a nivel de ítem, de producto, desde su descripción, precio, proveedor en el exterior, clientes en el exterior, número de posición arancelaria, país de origen, todos los detalles que tienen que ver con el manejo de la cadena de suministro, ¿no es cierto? Y desde ese punto de arranque, en el software se puede generar órdenes de compra, órdenes de venta, otros documentos como la factura comercial, el webinar que tú mencionaste y gracias por participar, tenía que ver con trade compliance, ¿no es cierto? O sea, siguiendo las reglas de la aduana de los Estados Unidos o Panamá, o sea, cualquier país que quieras. Esa base de datos tiene que capturar todos los detalles sobre ese mismo producto, sea materia prima, trabajo en proceso o producto terminado. Y desde ese origen, desde ese punto de ¿cómo se llama? Starting point, punto de partida, ¿no es cierto? Uno puede manejar la cadena de suministro. Y sin esa base de datos, uno va a tener muchos problemas en cualquier cantidad de áreas de la cadena de suministro. O sea, podríamos pensar que ese Data Master es como la base de esa cadena. Exactamente, sí. Sí, hoy en día hay muy buenas herramientas en el mercado, sea parte de un ERP como un SAP, Oracle, la que sea, pero también software as a service en línea. Hay muy buenas herramientas para poder manejar, porque en el pasado solamente las empresas grandes eran capaces de pagar por ese tipo de software, un SAP, Oracle, Epicor, Microsoft, whatever. Hoy en día los precios han bajado mucho y es mucho más razonable pues tener esa capacidad. Y ese es un punto importante también, porque los pymes o las pymes, ellos pueden hacer eso también hoy en día a un precio muy razonable. Mucha de nuestra audiencia, Dan, está esparcida por América Latina. Y tú mencionaste algo que en ese archivo de código de producto están los códigos arancelarios. Sin embargo, los códigos arancelarios a veces cambian un poquito en los países. Entonces, eso
complica un poco los procesos de liquidación de aduanas y demás. ¿Qué tú crees que podríamos hacer en una región tan compleja como América Latina, con tantos países, con tantos tipos de gobierno, para que esa facilitación de negocio, de comercio intra los países se pueda dar, teniendo esa pequeña traba de que a veces la data no cuadra o no macha, como decimos nosotros acá en la región? Sí, sí, no, y en América Latina es sumamente importante porque hay tanto tratado de libre comercio entre nosotros en Sudamérica, Centroamérica, las islas, Canadá, México, etcétera, etcétera. Como yo siempre digo, en este hemisferio somos todos americanos, ¿no es cierto? North Americans and South Americans. Así que esos vínculos existen y pues para calificar para un tratado de libre comercio, ¿qué es lo que hay que tener? La posición, el código arancelario que corresponde con el ítem, con el producto indicado, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Estados Unidos, nosotros usamos un sistema de 10 dígitos. En otros países pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 15. Y ahí se encuentra el desafío. The World Customs Organization, no sé cómo se dice en español, de Organización de Aduanas, something like that, algo por el estilo. Y ustedes saben esto, esté donde esté uno, cualquiera que participe en el World Customs Organization, los primeros 6 dígitos son los mismos. Entonces, podemos mínimo empezar con esos primeros 6, porque técnicamente, sea un marco, un sombrero o un smartphone o lo que sea, en Panamá, Estados Unidos, Argentina, los primeros 6 dígitos supuestamente serían los mismos, ¿no? Y eso ayuda también. A partir de eso, la comunicación entre socios, entre partners, o sea, yo le vendo X producto a un comprador en Colombia, que tenemos que estar trabajando en conjunto, trade facilitation, facilitándoles los negocios, hablando de cuál es el código arancelario que usted quiere usar. Mándame su SOP, su Standard Operating Procedure, para que cuando nosotros preparemos la factura comercial, la exportación desde los Estados Unidos, estemos cumpliendo con los requisitos locales. Eso es un muy buen ejemplo de la facilitación de negocios. Muy interesante. Dan, tú trabajaste dirigiendo una división de una multinacional para Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué te enseñó esa experiencia sobre Latinoamérica que no conocías antes? Oh, boy. Yo trabajé 13 años en América Latina y arranqué de ejecutivo de cuentas, sales guy en Colombia. Y seguí creciendo, etcétera, etcétera. Culturalmente, pues tenía una idea, pero me di cuenta rápidamente la importancia de las relaciones personales, que son súper, súper importantes. Y el gringo, y yo soy gringo, o sea, entonces yo puedo decir esto. Llega el gringo a una reunión en Sao Paulo y se siente al grano, X tema, que tenemos que hablar de precios, Las cosas no se hacen así en América Latina. Uno tiene que hablar 30 minutos del fútbol para hablar 5 minutos de los negocios, y es sumamente importante, respeto cultural, más que todo. Entonces, algo que aprendí. Otra cosa, la gran potencia de las mujeres de América Latina como ejecutivas. En México, por ejemplo, yo viví 4 años en Guadalajara, presidente de América Latina con Excel Global Logistics, que fue adquirida por Deutsche Post, pero esa es otra historia. Y cuando llegamos, claro que existía el machismo y esas vainas, ¿no? Cuando yo me fui de México, me mandaron aquí a California, de la casa matriz, un 65% de nuestros líderes eran mujeres. Y no por ser mujer,
por ser buenas en su trabajo. Entonces, yo aprendí eso aprovechando, no por hombre o mujer. Una en inglés se llama meritocracy, ¿no es cierto? Por mérito. Y nos fue súper bien como empresa, como equipo, como ejecutivos y ejecutivas. Interesante. Oye, nosotros vamos a tener en la descripción del programa vínculos para tus videos y tus reportes que tienen mucha información. Entonces, en tus reportes tú hablas del efecto látigo, el bullwhip effect. Exacto. Entonces, uno de los temas que hablas allí es que se da ese efecto látigo se da por no recibir o confundir las señales de cambio en el mercado que las compañías deberían tener. ¿Cómo han cambiado las redes sociales esas señales de mercado? Porque también tú te enfocas, trabajas con redes sociales y hablas de mercadeo. Esas señales de mercado ahora, ¿cómo se pueden percibir o cómo se distorsionan con las redes sociales? Sí, o sea, el bullwhip effect es el resultado de demoras en tiempo, de las señales de demanda más que todo y la amplificación de las mismas, la mala interpretación de las señales de demanda, básicamente. Y en el transcurso de 6 meses, hay demanda hoy, yo me demoro 6 meses en traer el producto desde Asia y uno, como yo siempre digo, uno no quiere ser el vendedor de rosas el 15 de febrero. Ese es el tema. Hoy en día yo creo que las redes sociales han ayudado mucho porque las empresas, las marcas tienen acceso directo a sus clientes. Antes era a través de grupos de enfoque, focus groups y esas cosas. Hoy en día el input es directo y rápido y eso ayuda mucho. Claro, cuando hablamos de supply chain y la proyección de ventas, que es básicamente el tema más exigente, donde hay más desafíos. ¿Por qué? Porque estamos pronosticando el futuro. Ese supply chain es pronosticar, proyectar el futuro. ¿Qué productos se van a vender? ¿Cuánto vamos a vender? ¿A qué precio vamos a poder vender? Y cuando uno, en términos generales, en la vida, en términos generales, trata de proyectar, de pronosticar el futuro, los resultados nunca cuadran con lo que habíamos pensado. Y es supply chain para mí. Y duré 30 años tratando de aprender esto. En mi primer libro dediqué 80,000 palabras tratando de definir supply chain. Ya tengo una sola frase. Supply chain is predicting the future. Y si tenemos contacto directo, sea a través de las redes sociales o como sea, nos va a ayudar mucho. Dan, hablando de las redes sociales, ¿hay alguna razón en particular por la que, aparte de LinkedIn, no tengas presencia en las otras redes sociales? Por viejo. Bueno, pero tú enfocas tus esfuerzos muy bien en LinkedIn. LinkedIn, sí, yo le veo mucho valor en LinkedIn y la verdad, pues estoy bromeando, pero no tanto, ¿no es cierto? Porque Instagram y TikTok y esas vainas, yo sé que nosotros como empresa deberíamos participar en estas redes sociales, pero históricamente, y no es excusa, lo admito, lo reconozco, deberíamos hacer más en esa área. Así que tenemos que trabajar en eso y es por eso que hemos contratado a gente más joven, pues sin ser políticamente incorrecto, hablar de las edades y tal, gente que sabe de esas cosas, cómo funcionan, cuáles son los beneficios, porque la verdad, yo sé mucho de aduanas y freight forwarding y supply chain, pero en lo que es social media y tal, como herramienta de mercadotecnia, novato total soy yo. Y el primer paso es reconocer las debilidades, ¿no es cierto? Así claro. Que, pero por viejo, más que todo. Bueno, pero por lo menos está, o sea,
también reconoces eso y estás tratando de ir a buscar el recurso menos experimentado como tú para que traiga esa experiencia a la casa. Exacto, sí. Todos hemos escuchado ahora la versión más robusta de Just in Time, que le han denominado Just in Case. Y tú sabes, y el modelo que tú también predicas en tus reportes y en tus videos de producir por demanda, Build to Order, encaja muy bien en esas cadenas de Just in Time. ¿Cuál piensas que sería la respuesta de producir por demanda o Build to Order al Just in Case? Just in case. Pues cuando hay, ¿cómo se llama? Cuellos de botella en la cadena de suministro, como hemos sufrido durante la pandemia y tal. Eso genera, y es una palabra de verdad en inglés que se llama nervousness, o sea, la gente se pone nerviosa. Es un tema técnico en lo que es supply chain, nervousness. ¿Qué significa eso? Si yo veo demoras y problemas, y si la mercancía por la cual yo soy la persona responsable no llega a tiempo, pierdo mi trabajo como ser humano. ¿Qué voy a hacer? Colocar mis pedidos temprano y en cantidades mayores, ¿no es cierto? Eso es nervousness y ese es el tema. Just in Time, como ustedes bien saben, nació en la industria automotriz, ¿no es cierto? Y nosotros en Excel manejábamos empresas como Volkswagen en Puebla, México, donde sí entregábamos just in time. Pero el proveedor estaba a 500 metros de la fábrica de Volkswagen en Puebla. O sea, ellos producían y nosotros entregábamos a la línea de producción. Just in time. La mayoría de la mercancía, claro, hablando de comercio exterior, proviene de otros países. Y esa idea de fast fashion y just in time fuera de la industria automotriz es más que todo un deseo, un sueño. ¿Por qué? Por ejemplo, back to school, de regreso a clase, ¿no es cierto? Si yo vendo libros o tenis o lo que sea, lo que necesitan los jóvenes para regresar a clase, si yo necesito tener mi mercancía en las tiendas a mediados de julio, antes de la pandemia, yo colocaba, yo ponía mis órdenes de compra en ¿qué? ¿Febrero? ¿Para qué? Para que llegara justo a tiempo. It's not just in time. Entonces, y eso era antes de la pandemia. Hoy en día hay tanta disrupción, ¿no es cierto? Hay este cuello de botella por todos lados, etcétera, etcétera. La gente se pone nerviosa y empieza, y lo estaba leyendo esta mañana, de hecho, gente ya está colocando pedidos, purchase orders, órdenes de compra, ahora para el año entrante, para compensar los tiempos impredecibles. Y se convierte en un círculo vicioso, ¿no es cierto? A vicious cycle, donde la gente reacciona. Y yo hablé con un competidor y ellos ya tienen toda la producción de X proveedor en Vietnam. ¿Qué voy a hacer yo? Hablar y llamar, aumentando precios, ofreciendo más dinero, pagando $20,000 por un contenedor de 40 pies de Shanghai a Los Ángeles. Esa es una cifra de verdad. Y así se convierte en un círculo vicioso, a vicious cycle. Y quién sabe cuándo va a acabar todo eso. Pero just in time, fuera de automotive, ese es un espejismo, hermano. Muy interesante. Ahora que hablas de cuellos de botella y disrupciones, Dan, tú vives en el área de Long Beach, California, ¿cierto? ¿Estás por ahí cerca? Sí, señor. Sí. Long Beach es sin duda alguna el puerto más mencionado en las noticias del hemisferio occidental, pienso yo. Y no necesariamente por buenas razones, sino porque ahí es donde está la mayor congestión y es donde históricamente se han dado situaciones graves que han impactado a la economía de los Estados Unidos y ha permeado en América Latina inclusive.
¿no? Han habido decisiones que han tomado multinacionales por situaciones muy puntuales que se han dado históricamente en Long Beach. Ahora estamos viendo que Long Beach está teniendo un nuevo cuello de botella. Todavía vienen los arrastres del puerto de Yantian, que estuvo cerrado hace algunas semanas. Entonces ya tienes una lista de espera muy grande y usualmente Long Beach está colapsado. Creo que nunca están sin una situación compleja en cuanto al volumen de movimiento de contenedores. ¿Tú crees que esta sea la última vez que eso pasa en Long Beach y se comiencen a abrir otros puertos como Seattle, o sea, que comiencen a crecer más otros puertos en la costa oeste de los Estados Unidos, o se va a mantener Long Beach, LA Long Beach con esa hegemonía de volumen en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Pues yo llevo, como te había comentado, nos mandaron de Guadalajara a Los Ángeles. Cumplimos como familia 16 años en LA Long Beach, el 4 de julio, una fecha muy fácil de recordar. Y el debate siempre ha sido el mismo. Porque sí, LA Long Beach, como puertos, y sí son dos, como saben, son dos puertos, un complejo, port complex, maneja el 40% del volumen marítimo en todo el país. Este año, 20 millones de TEUs, o sea, ese sí es volumen. Y en cuanto a terminales solamente de contenedores, hay 13. Y LA Long Beach, como puerto, es lo que se llama en inglés un landlord port. La ciudad, tanto de Long Beach como de LA, son los dueños de los puertos, pero no manejan los puertos. Los Marine Terminal Operators manejan, o sea, ellos hacen un lease con la ciudad y ellos manejan los puertos, ¿no es cierto? Y por supuesto, existen los sindicatos que trabajan en una industria muy exigente, muy peligrosa, o sea, nada fácil trabajar en los puertos. Pero con esos volúmenes, cuando hay cuello de botella en Yantian o por la pandemia, ya hay inundaciones en Shanghai, si leí bien, o sea, siempre va a haber una demora de tiempo, pero si no hay flujo, siempre va a haber problemas. ¿Qué problemas hemos tenido en LA Long Beach? Y digo hemos porque yo participo en todo eso, de los chasis. O sea, una gran escasez de chasis. Espacio en los container yards. Los trenes. Me imagino que leyeron los artículos sobre las demoras en Chicago y cómo ferrocarril paró sus operaciones durante una semana. Esas son las cosas que congestionan, ¿no es cierto? Pero desde ese contexto, para contestar tu pregunta, la amenaza mayor, en mi opinión, más que todo, para LA Long Beach, no es solamente un Seattle o un Savannah, que sí son amenazas y han crecido mucho, pero es el cambio de sourcing en Asia, desde China costal, de la costa de China, donde todo empezó en el sur de China, Shenzhen y y el sourcing, o sea, la fabricación, se mueve más hacia el oeste. ¿Me explico? India, Bangladesh, África, donde uno puede usar el canal del Suez y llegar a la costa oriental de los Estados Unidos con mayor facilidad. Entonces, claro, es una combinación de amenazas. Los demás puertos, o sea, yo hablo con gente de la parte, la industria marítima todos los días. Y Oakland ha crecido un resto. Y Oakland, como puerto, no ha hecho absolutamente nada, sino estar en Oakland para aprovechar el problema. O sea, son los beneficiarios del tema. Entonces, claro, han crecido, van a seguir creciendo, pero es tamaño. Es disponibilidad de espacio, patios más que todo, vínculos con los trenes, etc. Tanto en cuanto a cercanía a Asia,
tamaño, vínculos, capacidad, etcétera, nadie va a superar a LA Long Beach en Estados Unidos. Pero con los cambios de sourcing, hemos oído hablar, por ejemplo, se trata más de Europa, pero trenes desde China hasta Londres. Eso puede pasar y está pasando en Estados Unidos porque un cambio de sourcing, Camboya, Laos, Bangladesh, India, nos fijamos en un mapa y cada vez más cerca a la costa oriental de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y para mí, hablando de 5, 10, quizás 20 años, cuando África esté más grande en cuanto a comercio, etcétera, etcétera, industrias tradicionales como el calzado, ropa elaborada y tal, eso es cuando LA Long Beach va a sufrir en cuanto a volumen. Dan, en la mitad de nuestros programas tenemos un segmento que lo llamamos lo compras o lo vendes. Te mencionamos un tema, nombre, y tú nos dices, como en la bolsa de valores, si lo compras o lo vendes. ¿Ok? ¿Listo? Si lo creo o si no lo creo. Correcto. ¿Cómo es en eso? No me lo trago. Así es, okay. Así es. Okay. Entonces, primero, el clima de Massachusetts. ¿Lo compras o lo vendes? Oh, hermano, lo vendí hace siglos. yo viví en la costa de Colombia, en lugares como Cartagena, las afueras de Bogotá, Guadalajara, que es un paraíso también, el sur de California, hermano, y me da pena, siendo de Massachusetts, decirlo, es el mejor país, el mejor estado del país. O sea, Massachusetts, te amo, pero see you later. Amor a la distancia. ¿Y cómo es? Amor de lejos, amor de... Felices los 4. Ok, la Organización Mundial del Comercio. ¿La compras o la vendes? La compro. ¿Sí? Sí, estás hablando del World Trade Organization, me imagino. Sí, porque ellos, claro, no son perfectos, pero a partir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la idea era hacer más negocios entre países para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y lo que se llamaba el GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, se convirtió en el World Trade Organization. Hay que haber alguna infraestructura, por ejemplo, cómo diseñar tratados de libre comercio. Todo eso procede del World Trade Organization. O sea, no son perfectos. El capitalismo sí tiene sus problemas, lo reconozco 100%, pero hay que tener algún como te digo, infraestructura, organización a la cual todos podemos pertenecer y hacer que nos oigan, ¿no es cierto? En ese sentido, reconociendo que tiene sus problemas y tal, sigo comprándolo. Muy bien. Con todo y todas las... Sí, esas organizaciones internacionales tienen muchos jefes, o sea, todos los países. Entonces, lograr avances requiere mucha diplomacia y lograr compromisos entre todos ellos. Mucho bla, 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 etcétera, etcétera. Hay que reconocer todo eso. Pero, ¿qué más hacemos? ¿No? ¿Cómo nos organizamos? Las Naciones Unidas y tal. Muy importante. Y pues tenemos un enfoque a través del cual podemos trabajar y mejorar poco a poco. Listo. Tom Brady, ¿lo compras o lo vendes? Oh, hermano, yo me convertí en fan de los Tampa Bay Buccaneers 2 segundos después del trade. Hubo gente que fue en un segundo. Traidor total, porque les cuento rápidamente hay una historia. Cuando me mandaron a México, justo después del 9/11, que cumplimos 20 años este septiembre, yo había llegado a México antes de mi familia y estaba yo hospedado en un apart hotel y solito y viendo en cable un partido de los Patriots.
Y Drew Bledsoe era el quarterback, el mariscal de campo de los Patriots. Había acabado de firmar un contrato por 100 millones y se lesionó en el partido. Entra fulanito de tal. ¿Quién es este flaco? Yo viendo el partido en Guadalajara, México, y desde el principio me dije, oh my goodness, este hombre es the real thing, ¿no es cierto? Y Drew Bledsoe no volvió a jugar ni un down después de eso. Entonces, claro, soy fanático de las medias rojas y the Red Sox y pero yo soy más que todo fan de los jugadores. Y Tom Brady, Tampa Bay, man, fanático instantáneo. ¿Y si juega Tampa Bay contra New England? Oh, Tampa Bay. By far. Sí, es sencillo, sí. Bucanero de corazón. Sí, sí, claro, sí. Ok. En uno de tus reportes, nuevamente vamos a tener, están los vínculos en la descripción abajo, hablas del ejemplo hipotético de Valentina Fashion House. Ajá. En ese ejemplo, hablas de cómo esta compañía de importación, Valentina Fashion House, toma la decisión de cambiar de suplidor, tomando en cuenta solo una variable, que fueron los aranceles del país de origen, sin examinar toda la matriz de variables. Entonces, el ejemplo es súper potente. Sí. ¿Crees que estos ejemplos de qué no hacer pongan a las personas a pensar más que los ejemplos de cómo hacer las cosas bien? Pues eso espero y gracias por haber leído ese white paper, porque dediqué bastante tiempo, porque creo en los principios que incluí en el white paper. Y claro, en cuanto a variable el costo, eso se trataba de importar desde China Blue Jeans, ¿no es cierto? Jeans, durante una empresa durante 30 años con bastante éxito importando Blue Jeans desde el sur de China, Llegan los aranceles del presidente Trump y todo cambia. Entonces, esta empresa, solamente pensando en costo aterrizado, ¿no es cierto? Cambio de China a Malasia y sufrió cualquier problema, demoras, falta de capacidad de producción, etcétera. Y más que todo, la idea del white paper era hacer que la gente pensara en estas cosas, o sea, todas las variables en una ecuación mucho más larga, ¿no es cierto? Y evitar, ¿cómo se dice? Assumptions, que no podemos asumir nada. Por ejemplo, el tiempo de tránsito de Malasia comparado con Yantian es el mismo. Well, it isn't. Es casi el triple. Uh-huh. Y cosas bobas las he vivido, las he visto en mi trabajo, que hay empresas que no piensan en esas cosas y sufren las consecuencias todos los días. Pero gracias por leer el paper. Y el ejemplo es, ¿sabes? Te quedas con la idea de todas las cosas en las que no se piensan, que traen efectos, y tú dices después que a la empresa hipotética le tomó 2 o 3 años recuperarse de esa simple toma de decisión que parecía tan sencilla que decir, oye, si tengo 25% más aranceles en este país y no tengo los aranceles en este país, tengo que irme con el otro país. Ya, y los proveedores, y lo he visto también, una empresa cambia de proveedor China a Vietnam, las cosas, y podría ser cualquier país, las cosas no funcionan bien. El importador regresa al proveedor original y el proveedor original dice multa de falta de confianza, hermano, el doble el precio, unidad, para que sufra aún más. Lo he visto. Yeah, lack of confidence fee. Yeah. Dan, tú eres un tipo que ha sido ejecutivo, eres un hombre de negocio, participas en varias juntas directivas como director externo, asesorando a altos ejecutivos, pero de corazón, de sangre, eres un maestro. Eres profesor, has dado clases presencial, online. Ahora que estamos viviendo este cambio en la manera de que aprendemos, ¿extrañas ir a dar clases? Bueno, te conocimos hace como 10 años, 12 años dando clases justamente en un curso. ¿Extrañas? Claro, con Georgia Tech. Sí. Exacto.
¿Te hace falta eso o crees que la educación online, en la que eres muy activo también, ha reemplazado esa interacción que tenías antes con los grupos presenciales? ¿Cómo ha sido ese cambio para ti? Sí, no, yo empecé de profesor como parte de mi filosofía de ser facilitador de negocios, pero siempre yo empecé trabajando en freight forwarding, o sea, cortando guías aéreas, máquina de escribir, hermano. Es eléctrica, pero era máquina de escribir. Valga la aclaración. Y yo aprendí una cosa muy importante. Mucho de nuestro negocio, de la logística, de supply chain, no hay supply chain guys natos. Me explico, uno tiene que aprender y aplicar lo que ha aprendido sobre la cancha de juego, el campo de juego, over the playing field. Entonces yo aprendí algo importante, que si uno quiere ser buen maestro, tiene que ser mejor estudiante, porque los alumnos te ponen a prueba y uno tiene que ser preparado. Yo aprendí eso hace 25 años. Siempre me ha encantado ese ambiente, tanto de alumno como de profesor, porque es cuestión de compartir aprendizaje. Entonces, para contestar tu pregunta, para mí, the old guy que no usa las redes, ni siquiera las redes sociales, presenciales, mucho mejor. Mucho mejor. Porque yo puedo ver un alumno directamente y con la cara que pone, yo sé si está entendiendo, si está disfrutando de la clase, si está de acuerdo o de no estar de acuerdo. Hoy en día, y sigo dictando clases en Zoom, cuando los alumnos, y uno no puede decir nada, apagan la pantalla, yo ni sé si la gente está prestando atención. Y si hago preguntas, por ejemplo, y nadie contesta, o sea, grillos, como quien dice en inglés, crickets, ¿no es cierto? ¿Qué voy a saber yo? Y yo bromeo con la gente, es like, hello, están allá, etcétera, etcétera. Es difícil. Y es como hablar con uno mismo, básicamente. Es like you're talking to yourself de vez en cuando. Pero por egoísta, yo que dicto clases en Cal State Long Beach, eran clases de 3 horas con un break de 20 minutos. Y yo tenía que ir hasta Cal State Long Beach de 6:30 a 9:30 antes de la pandemia. Y con el famoso tráfico de Southern California, tardaba tanto en llegar que en dictar la misma clase. Entonces, por cuestiones de egoísmo, ¿no es cierto? Selfish, mucho más fácil sentarme, prender el Zoom y empiezo a hablar. Pero yo prefiero 100% siendo del old school presencial, porque es mejor para el alumno, no necesariamente para mí. Tú sabes que dijiste algo al principio de tu respuesta con mucho poder, y es el hecho de que ninguno de nosotros que estamos ya por algún tiempo en esta industria, nacimos en la industria ni llegamos sabiendo, sino que nos tocó coger calle, como decimos en Panamá, ¿no? Aguantar palo y tener muchas experiencias. Hoy no es tan fácil, digamos, para las nuevas generaciones, obviamente por esta inmediatez y las clases online y entonces como, o sea, hay menos oportunidad de tener ese roce. Una vez Juan Carlos contaba que él trabajaba llevando inventario de contenedores en un pick-up, en un terminal. Eso nunca más va a pasar. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer, no sé, aquí 3 jóvenes experimentados, para poder transmitir de alguna manera a esa nueva generación eso que nos tocó vivir, ese esfuerzo que tuvimos que hacer para poder aprender y llegar a donde estamos hoy? ¿Cómo tú la ves? ¿Qué se puede hacer? Sí. No, y yo veo esto en mis propios hijos que ya tienen 16, 20 y 23 años. Quieren ser Bill Gates, o sea, sin tener que trabajar. Quiero ser un influencer. Well, an influencer en qué? Yo quiero ganar la lotería también, pero mientras tanto tengo que chambear, como quien dice en México.
Entonces, yo siempre he sido creedor que digamos en prácticas, ¿no es cierto? En internships. Y como ejecutivos tenemos una gran responsabilidad con la gente joven, es poner la gente en posiciones donde tienen que aprender, donde exigimos que aprendamos. Porque yo, que tuve la suerte de ir a la universidad y hice mi maestría en la Universidad de Miami y varios certificados, bla, bla, bla. La mayoría de lo que yo aplico hoy en día, aprendí en el campo. On the field. Yendo a fábricas en China. Pidiéndole el favor, alguien me puede llevar al puerto para conocer el puerto, para ver con mis ojos cómo funcionan las cosas. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, exigirles a los jóvenes que hagan eso, pero más que todo crear oportunidades para que hagan eso, porque algo que yo veo, especialmente en el área digital, y no tiene nada que ver con gente joven, gente mayor de la tercera edad, no sé cómo se dice en español, pero no hay suplente para la experiencia. Y en el área digital, gente súper inteligente, con una buena idea, pero sin la práctica, la experiencia de trabajar right there, tienen problemas, porque no entienden cómo las cosas funcionan de verdad. Y es un buen ejemplo de ese fenómeno, porque la gente, si no tiene la experiencia, no hay suplente para la experiencia. There's no replacement for experience. Clarito. Wow. Dan, estamos en la recta final. Vamos a hacer lo que llamamos preguntas para DAN. O sea, ¿qué es lo que hace a Dan? Las últimas dos preguntas. La primera es, ¿quién ha tenido la mayor influencia en tu carrera profesional y por qué? Oh, boy. Pues cuando empecé a trabajar en Boston en freight forwarding, y yo no tenía la más mínima idea de lo que era freight forwarding, ni customs brokerage, ni nada de eso. Yo sabía, quería hacer dos cosas, viajar y conocer el mundo, y pues tratar por lo menos aprender bien el español. Entonces, yo fui a una feria en Boston, de comercio exterior, y repartí 50 CVs, ¿no es cierto? Y una sola persona me contestó y era un customs broker. Un vecino de ese mismo customs broker me contrató poco después, una empresa que se llama Ocean Air, que sigue trabajando hoy en día. Es una empresa familiar y los dueños de esa empresa me dieron muchas oportunidades. Ellos me enseñaron el valor de los seminars, porque en aquella época no habían webinars, eran seminars, y el valor de aprender a través de los seminars, pero utilizarlos como herramienta de mercadotecnia, de mercadeo también. O sea, y el dueño de la empresa se llama Eddie Kaplan, seguimos de amigos y pues tengo una gran deuda con él. Segunda oportunidad profesional, claro, mis papás me ayudaron mucho también, hay que reconocer eso por el lado personal. Yo trabajando con Fritz Companies en Boston, de vendedor, de puerta en puerta, hermano, cold calling, tuve algo de éxito haciendo eso. Y Fritz Companies, que fue adquirida por UPS hace unos 20 años, Fritz Companies ponía oficinas en América Latina, en Colombia, en Venezuela y Y como parte del proceso, ellos mandaban hombres solteros, políticamente incorrecto, pero hombres solteros, a Santiago, a Buenos Aires, a Sao Paulo, a Bogotá. Y yo participé en ese proceso, y un señor que se llama Ralph Gacitúa, que era el mero de América Latina con Fritz Companies, viajó hasta Boston a entrevistarme. Y nos sentamos, comimos el lobster roll, este famoso sándwich de langosta. Muy buena gente, seguimos de amigos. Y él me dio la oportunidad de trabajar en Colombia
y cambió la trayectoria de mi vida de por vida. Y ese es un tema importante porque uno tiene que tener oportunidades, ¿no es cierto? Y nosotros como ejecutivos ahora tenemos que darles las mismas oportunidades a la gente joven también. Correcto. Una gran deuda. Una gran deuda que toca pagar totalmente. Sí. Última pregunta, Dan. ¿Qué valores, aparte de los obvios y comunes, tratas de promover entre los emprendedores con los que trabajas y asesoras? Oh, boy. Valores o características. Sí, hay una diferencia, ¿no? Ser realistas, decir la verdad, porque en el área digital de supply chain es un intangible, el software. Y el pecado número uno desde hace 30 años de los software companies es la exageración de las capacidades del mismo software. Y eso siempre eventualmente le muerde en el trasero, ¿no es cierto? Entonces, ser abierto, honesto, dedicarte a tu negocio, a aprender, ser generosa con la gente también, ayudar, ser facilitador de la vida más que todo. Wow. Muy bien. Dan Garner, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Gracias por invitarme. No shipping, no shopping, hermanos. Me encanta ese nombre. Excelente. Y les deseo pues toda la suerte del mundo. Les agradezco la oportunidad de practicar mi español con ustedes. Quiero que lo practicamos nosotros. Bueno, este fue No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Yo soy JC Croston y Demo Pérez, amigos. Dan, gracias. Nos vemos muy pronto. Saludos. Abrazo. Gracias.